¿Comenzamos, Alberto? Bien. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener el gusto de charlar con José Venegas, quien es abogado, es ensayista y es periodista. Les pedimos que por favor silencien sus micrófonos. Agradecemos las empresas y las instituciones que nos acompañan. Les recordamos que esto está siendo grabado y tenemos un canal de YouTube al cual les recomendamos que se suscriban. Y obviamente para quienes deseen participar en la asociación y quienes deseen ser voluntarios, no tengan ningún problema en acercarse a nosotros y nos pondremos en contacto. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es sobre la década de los 90, que es una década controversial que ha tenido, desde mi punto de vista, muchas críticas injustas. Creo que no se lo aprecia en su contexto, y ahora José nos va a hacer una pequeña introducción al respecto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Martín? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer conversar con ustedes y me parece que hacer un poco de repaso histórico en la Argentina es importante. Mi propuesta era, en realidad, ¿por qué debemos continuar hoy con aquello que se inició en la década del 90? ¿Y qué tiene que ver esto con la situación de la Argentina actual, ¿no? No quise poner directamente Carlos Menem porque de alguna manera se ha personalizado la cuestión de la década del 90 en Carlos Menem, entonces hay una emocionalidad que yo creo que tiene mucho que ver con divisiones absurdas de la Argentina que se pone en la figura y en la persona, y se está olvidando de los sucesos, lo que pasó, lo que le pasó a la Argentina en la década del 90, durante esas reformas y las expectativas que se despertaron y lo que pasó después. Yo creo que está la Argentina viviendo en un periodo de post-años 90, digamos, de algo que se inició allá por el verano del 2002, que vendría a ser la revisión de esa década del 90. Hemos tenido sucesivos gobiernos que han querido negar ese episodio, han querido decir, no, no, por ahí no queremos ir, y de alguna manera volver a la Argentina anterior a aquella década, ¿no? ¿Cómo era esa Argentina anterior? Bueno, una Argentina que venía de muchas décadas de lamentarse de haber perdido su lugar en el mundo, como una potencia mundial, ¿no? Que se había separado de los países de Occidente, que se sentía parte del tercer mundo. Y esto no es de un gobierno, sino de varios, ¿no? Gobiernos peronistas, radicales, militares, todos estaban en esa posición de ser parte del tercer mundo, algo que se agudizó mucho después de la Guerra de las Malvinas. Un país marcado por el estatismo, en todo sentido, fundamentalmente económico, pero un estatismo en todo sentido, que creo que viene muy de que la Argentina nunca superó la crisis del 30, ¿no? Nunca volcó, dijo, no, nos vamos para otro lado, abandonamos el proyecto de la generación del 80 y nos vamos para otro lado, empezó a buscar ideas europeas, ideas que tienen que ver con el nacionalismo, y apareció el estatismo. Incluso un poco antes de la década del 30, porque YPF, que creo que es como un hito de la fundación del estatismo argentino, se fundó en 1822, ¿no? Y todo eso, cuando llega Menem al gobierno, había hecho explosión. Pero hay un dato muy particular para mí sobre la década del 90 que hay que tener en cuenta, que es cuál era el pensamiento de la Argentina en el año 89. No era precisamente un pensamiento de vamos a reformar este país, nos vamos a salir del modelo que nos fundió, nos vamos a deshacer de aquello que se había llamado en su momento las joyas de la abuela, que en realidad eran las deudas de la abuela, ¿no? Y que estaban dando muy mal resultado. El pensamiento, yo lo viví mucho en la Facultad de Derecho, donde tenía muchas discusiones y además tenía mucha paciencia para discutir a esa edad. El pensamiento era la continuidad. O sea, Menem llegó con un país pensando que iba a haber una continuidad absoluta de aquel periodo que yo ubico a partir de la década del 30, en el cual está incluido el peronismo, pero también está incluido el radicalismo y están incluidos los gobiernos militares.
el periodo del estatismo, de Argentina negándose a ser un país occidental libre con una economía de mercado. Querían seguir, o sea, las ideas seguían ahí. Pero un día, por decisión de alguien, como la cuestión estaba madura, más allá de lo que se expresara en el debate público, los cambios se hicieron y nadie protestó. Los cambios se hicieron de manera muy profunda. Se cambió radicalmente el rumbo del estatismo argentino, digamos. Se puso la economía argentina en el mercado, por primera vez en muchísimas décadas. Así, pero sin timidez, ¿no? Y uno podría haber pensado, si a mí me hubieran dicho en el año 88 que un presidente iba a hacer eso, yo hubiera pensado, va a haber, el país se va a incendiar. Y el país no se incendió nada. El país lo aceptó. Porque de alguna manera el debate público está guiado por una liturgia más que por una realidad. Y esa liturgia es una especie de trato implícito que hay entre los que discuten, de decir determinadas cosas porque son las que hay que decir, y eso está sumamente divorciado de la realidad. Y ahí me di cuenta que la política argentina, el diálogo de la política argentina, está totalmente divorciado de la realidad y de lo que realmente piensan los argentinos. Eso se hizo, digamos, ¿no? No solamente se hizo eso, sino que la Argentina coherentemente se ubicó en Occidente, digamos, en alianza con Estados Unidos y Europa. En algún caso se pensó que era exagerado la forma en que la Argentina adhirió a la agenda norteamericana, pero fue un paso muy importante porque hizo olvidar la conducta que venía llevando la Argentina desde la Segunda Guerra Mundial, cuando fue simpatizante de alguna manera del eje, aunque termina declarándole la guerra al final. Argentina tenía que borrar de la memoria eso. Y lo logró. Y además de eso encaró algo muy importante, que es la terminación de los conflictos limítrofes con Chile, que también era el arrastre. En un momento, en el año 80, Argentina estuvo a punto de ir a la guerra con Chile, disparatadamente para resolver sus problemas limítrofes. Eso se terminó. Y algo más que me parece fundamental, que fue una política de reconciliación que llevó adelante Menem, que todavía arrastramos, de un conflicto que todavía arrastramos porque ese periodo de contrarreforma que se inicia en el año 2002 quiso rescatar las divisiones de la década del 70 y todavía hay gente en la política que vive de divisiones que son viejas. Y hay algo muy parecido, creo yo, a ese periodo de la década del 90, que es lo que pasa en la Argentina a partir de 1852, ¿no? Cuando un caudillo federal como Urquiza decide terminar con la pesadilla de 40 años de divisiones y con la cantinela esa tradicionalista absurda que no tiene ningún sentido, y aceptar que la Argentina se convierta en un país moderno, con un gobierno limitado, con declaraciones y derechos que se cumplen. Es decir, un formato que a la Argentina le quedó tan bien que lo hizo una de las potencias expectantes del mundo comparada con Estados Unidos. Entonces, este es el elefante de por qué creo que tenemos que retomar, que tenemos que dar por terminada la etapa que se inició en el año 2002 y retomar ese rumbo serio. Es el rumbo, diría, del 2 más 2 es 4. No hay mucho que fundamentar, no hay mucho que probar. Es bastante obvio que el rescate del estatismo que se hizo a partir del año 2002 no funcionó con ninguno de los gobiernos que siguieron a ese periodo y que todos terminaron muy mal y que estamos de nuevo al borde de una hiperinflación sin moneda. Habíamos aprendido a vivir con moneda en esos 10 años y no la tenemos. Entonces, esto no es una cuestión, creo yo, política ni partidaria. Y creo que es tan grande la cuestión como en 1852. Es como decir, bueno, hemos estado en distintas posiciones, hemos estado en posiciones directamente enfrentadas, pero no es obvio que tenemos que ir para este lado, no se hace ya absolutamente obvio. Y esto lo digo porque creo que hay que convocar a esto a todo el mundo. No tiene que ser una cosa de un partido político. La Argentina tiene que pactar el cierre de esos conflictos que se inventaron a partir del año 2002, así como tiene que pactar el cierre de otros conflictos más antiguos que son simplemente
negocio para la política del más bajo nivel, y volver a esa cosa de un señor que estuvo preso por los militares y que los indultó, y que se acercó al almirante Rojas, ¿no? Al almirante Rojas, que era, por supuesto, un antiperonista histórico que había derrocado a Perón. Un señor que fue capaz de decir, bueno, peronismo o antiperonismo no existen más. Durante 10 años que yo viví, en esa década del 90, peronismo, antiperonismo no existió más. Y de alguna manera hemos sido tan pequeños como país que hemos sido capaces de retomar las tonterías más precluidas de nuestra historia otra vez. Y yo creo que es un momento de revalorizar. Ya Menem no está en este mundo, no es una cuestión de reivindicar su figura en lo personal, porque las reformas del 90 no fueron solamente Menem. Él tuvo la responsabilidad y se merece el reconocimiento por eso de llevarlo a cabo con decisión. Pero fue un cambio en el pensamiento en las universidades, en el pensamiento en las empresas, en el pensamiento en los sindicatos, en el pensamiento en los partidos políticos y en el pensamiento en la prensa. Fue un país que se alineó de la misma manera que se había alineado en su primitiva época de gloria. Y eso es posible, y eso ocurrió después de una época bien oscura, y viniendo de un periodo de una crisis muy profunda de la que parecía que la Argentina no iba a salir nunca más, y cuando ya nadie esperaba nada de la Argentina. Como ahora nadie espera nada de la Argentina, incluso los argentinos no esperan nada de la Argentina, y se puede sorprender. No hay países condenados. Eso de que los países son condenados es un absurdo. Todos venimos de las plumas, digamos. Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos, los primeros colonos trataron de llevar adelante un proyecto comunista. Les fue muy mal, casi se mueren de hambre, ¿no? O sea que también pasaron por el error. Y en Estados Unidos se quemaban brujas también, y se convirtió en un país civilizado el día que se decidió. Yo creo que esa decisión se puede tomar y no hay que presentarla más como una cuestión partidaria. Esto no es una cuestión de liberales contra los demás. Es tener una constitución otra vez. Una constitución tiene un formato, y el formato más lógico es ese del gobierno limitado, la división de poderes, el derecho a propiedad, la libertad de comerciar, la libertad de entrar y salir del país. Por eso creo que es necesario retomar ese camino. ¿No crees, José, que hay una cuestión cultural muy profunda que fue muy difícil, si no imposible, de revertir? Como es el hecho de que, bueno, yo lo recuerdo de mi propio abuelo, que me decía, no, pero vendieron todas las empresas, dice, son unos vendepatrias. Y esa cuestión cultural, bueno, clase media argentina, es lo que también aprovecharon, bueno, Kirchner y del 2002 en adelante para demonizar a los 90, pero digamos, tenía un sustento en el cual basarse, porque si todos hubiéramos estado de acuerdo en que un Estado limitado, un Estado chico, irracional era lo mejor, digamos, por más comunista que sean los Kirchner, no hubieran tenido asidero. Por supuesto, esto está profundamente arraigado en el sistema educativo. O sea, se ha inculcado esto, ¿no? Uno se podría remontar a aquellos libros que circulan, ¿no? De la patria, ¿cómo es? La soberanía nacional y demás, de los cuadernos de primaria del colegio en la época peronista, en la primera época peronista. Eso está absolutamente arraigado, además de estar arraigado, hubo todo un sector de la población que durante décadas vivió adentro del Estado muy bien, como una casta aparte. Cuando yo presenté mi último libro, que es sobre la historia de YPF, por ejemplo, hubo reacción de alguien que me decía, pero toda mi familia, mi padre y mi abuelo trabajaron en YPF, entonces no puede ser que eso se venda. Y es muy curioso porque me presentaba un privilegio como si fuera una medalla. Yo le decía, bueno, yo no viví de YPF, o sea, no entiendo, yo solamente he pagado sus cuentas, ¿no? No entiendo por qué yo estoy en deuda con vos, me parece que debería ser al revés. Pero lo que sí yo vi en esa década del 90 es que eso al final terminó siendo la cantinela de una minoría, que después se convirtió en mayoría simplemente por la frustración y porque la política lo aprovechó.
y porque vino la bronca, porque la década del 90 terminó una recesión, hubo problemas con la convertibilidad y hubo problemas con el gasto público y la convertibilidad. No es que fue maravilloso, pero digamos, bueno, Chile en el año 80 pasó por una crisis parecida, la resolvió y continuó por el mismo camino por el que estaba. Yo no creo que, a pesar de que están muy arraigadas esas ideas estatistas en la Argentina, dada la situación y dado cómo está todo el mundo, la gente se aferre más a esas creencias que a la solución. Entonces, me parece que es como una situación de aquella película, que ahora no me acuerdo del título, ¿cómo que se llamaba? No es Buenas noches Berlín, es una mujer, es una mujer grande en Berlín del Este, cuyos nietos que tiene nostalgia de la época soviética, y cuyos nietos le crean una situación para hacerle creer no, Goodbye Lenin se llamaba. Goodbye Lenin, sí. Hay un Goodbye Lenin dentro de la Argentina que seguirá existiendo, pero también lo debe haber habido en 1852, y ni hablar en 1810. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de gente dentro del territorio de lo que era el Río de la Plata que habrá pensado que la Revolución de Mayo era un disparate en su momento? O sea, el problema es que la realidad ya mostró que todo eso, de que eran una maravilla la venta de la patria, no, lo que hizo la década del 90 fue deshacerse de las deudas. Fue un lastre, no eran patrimonio. Patrimonio tiene que tener un balance positivo. Este balance era completamente negativo. Se deshizo de un lastre y transformó eso en empresas comerciales que ganan dinero y que terminan tributando. O sea, desde el punto de vista de las finanzas públicas, la ganancia fue evidente. Yo creo que los países están influidos por una élite bastante extendida, más allá de la política. Esa es la gente que tiene que hacer el clic. Lo hizo una vez y después lo hizo al revés también. O sea, son capaces de darse vuelta otra vez. Falta alguien que les hable claro y diga, bueno, como pasó en los 90, hasta acá llegamos con este cuento, ¿no es cierto? Vamos a cambiar definitivamente. Y esta vez que no sea para volver atrás. Yo veo en la situación argentina como otra oportunidad. Porque no es muy justo, porque no todo el mundo merece otra oportunidad, pero la verdad que los países las tienen todo el tiempo. Y se puede salir. Yo creo que esas ideas tan arraigadas no terminan por definir ni siquiera el voto de la gente, porque hay cuestiones más de corto plazo que resuelven su manera de decidir, la manera de decidir del votante. José, yo lo que a veces pienso es, imagino la reacción de todos los argentinos luego de la lectura del mega decreto, que Carlos Menem se calza los lentes, empieza a leer, y realmente es una transformación brutal. Se eliminan los precios máximos de honorarios de colegio de abogados. No sé, una revolución fantástica. Y uno se pone a pensar, bueno, Macri no pudo en el 2017 reformar el tema previsional. Sin embargo, bueno, Menem pudo hacer tamaña proeza. ¿A qué pensás que se debe esas diferencias en resultados? Creo que Menem no pensaba en que no se podía. Y además había una cosa, un presidente en la Argentina realmente hace lo que quiere. Eso es así. Entonces, si uno no tiene la limitación psicológica, simplemente lo hace. Como vos decís, ese decreto es el sueño de una noche de verano. Es increíble lo que dice ese decreto. Haber llevado a cabo eso desde la comandancia del Partido Justicialista, ¿no? Con las instituciones todas funcionando, porque todas las instituciones funcionaron. Llevando adelante encima una apertura al diálogo, al debate político como nunca hubo antes, porque así se privatizaron los canales de televisión. Argentina es un país que no tenía casi televisión y radio privada, era todo manejado por el Estado, ¿no? Inclusive cuando se recuerda a Alfonsín y se habla de ser, se lo menciona como padre de la democracia, bueno, Alfonsín no fue capaz
de darle a la Argentina un debate privado, exento del control del Estado, como hizo Menem en su momento. Y para mí fue una cosa, yo era muy joven, claro, para mí fue una cosa tan sorprendente que cuando Menem asume el gobierno, yo venía de mi militancia en la UCD, pensaba que era una catástrofe la llegada de Menem. Escuchaba algunas voces que decían, no, no, estás equivocado, Menem no es lo que vos pensás. Un artículo famoso de Manfred Schönfeld en la prensa elogiando a Menem, yo decía, este tipo está loco, este tipo se volvió loco. Después, un día, me acuerdo tener conversaciones, porque Menem habló en la Bolsa de Comercio, hizo un discurso bastante promarcado, y yo estaba indignado porque mucha gente me decía, no, no, vas a ver que Menem va a ser, pero vos estás, yo pensaba, vos estás totalmente chiflado, le decía, estaba indignado con los que defendían a Menem. Y un día nombró a María Julia Alzogaray en Entel, y ese día dije, esto es en serio, porque yo conocía a María Julia Alzogaray. Ahí me di cuenta de que era en serio. Y después vinieron estos decretos, y después vino esa política exterior, y después vino la política de pacificación. Y un político como yo nunca vi dispuesto a cerrar heridas inútiles que tiene la Argentina. Incluso heridas justificadas, porque él podría haberse quedado con esa sensación de que no la hayan dejado ir al entierro de su madre, porque estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo. Muchas heridas justificadas, todos tenemos heridas justificadas. Hay cosas que nos dividen y de las cuales nos podemos casi que no las queremos olvidar. Pero hasta la justicia tiene un costo. La justicia no es gratis. Uno hace justicia cuando es más barato que olvidar. Eso lo hace uno con sus cosas personales. Uno no hace reclamos de todo lo que se le incumple. No aparece en tribunales con todo eso. Incluso cuando tiene reclamos muy bien fundados, a veces llega una transacción en la justicia. Bueno, en la política pasa algo parecido. Cuando hay muchas heridas puestas de uno y otro lado, llega un punto en que lo mejor es una política de conciliación. Y en ese sentido yo creo que Menem fue ejemplar. José, mi duda es, con respecto a Carlos Menem, no hablo de cuestiones muy técnicas, sino de cuestiones más generales. Según vos, él más o menos tenía programado el camino que tenía que seguir Argentina antes de asumir, o fue algo que lo encontró a él en el poder y, digamos, dijo, bueno, no me queda otra, tenemos que ir por este camino? Mira, tengo indicios que van en distintos sentidos en eso. Pero en definitiva, creo que no importa. Como por ejemplo, no importa si alguien llega al gobierno con buenas ideas y no las lleva a la práctica, porque deja de importar lo que piensa. Como he visto muchas veces. O sea, llegar al poder genera el teorema de Baglini, ¿no? Que se genera esa Sí. cosa de, bueno, ¿cómo no me voy a enfrentar con los factores de poder? Es lo primero que se asusta el que llega al poder. Eso lo he visto yo muchas veces. Entonces, es mucho mejor el tipo que no lo tenía pensado y lo improvisó, hizo las cosas bien, que el que piensa maravillosamente y termina pateando en contra. Pero tengo indicios distintos porque por un lado estaba ese artículo de Manfred Schönfeld, que una vez que yo me abría, sí, esto viene en serio, lo revaloricé, y otro fue María Julia Alzogaray. Estoy hablando de una conversación que tuve con ella meses antes de las elecciones, donde Menem era el que hablaba de la revolución productiva y el salariazo y todo esto. Y para mí, revolución productiva no me sonaba a mí a mercado, me sonaba a protección de la industria nacional. Y ella me dijo, no, no, estás equivocado, Menem no es como vos pensás. Pensé, dije, no, entonces perdió la cabeza esta mujer. O sea, tengo esos indicios de que había algo que ellos veían ya en Menem desde antes, y por el otro lado tengo el cuento de que cuando hizo su gira por Europa, ya electo,
Menem recibía mensajes muy claros en el sentido de qué es lo que tenía que hacer la Argentina, y cuando volvió decidido a hacerlo. Hay una circunstancia que a mí me parece importante señalar en esta historia, que es eso que se llamó el consenso de Washington, ¿no? Que fue una serie de puntos. Recordemos que estábamos en el periodo de Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, que los dos hicieron reformas pro mercados de países que estaban, por supuesto, mucho más cerca del mercado que Argentina, y que generó en esta fundación un consenso muy grande de que las reformas en los países latinoamericanos tenían que ir en el sentido del mercado, por varias razones. Primero, porque eso generaba una posibilidad de integración, y por otro, porque liberaba, se supone, a Estados Unidos de la presión de la inmigración permanente de gente desde Latinoamérica hacia Estados Unidos. Hoy ese consenso de Washington no existe, pero para mí fue la mejor política que Estados Unidos tuvo hacia Latinoamérica nunca. Y es algo que, si yo tuviera que hacer una charla parecida para norteamericanos, diría, tenemos que volver a la política del consenso de Washington para solucionar la política exterior argentina respecto de Latinoamérica. Creo que fue una maravilla. Eso no está, pero sí están hoy las mismas necesidades, la necesidad de plantear esto. Hay como un reverdecer del chavismo, ahora aparece este personaje Castillo en Perú, lo que está pasando en Chile y demás. Se necesita en Latinoamérica un liderazgo que proponga el otro rumbo, pero con convicción. La Argentina podría ocupar ese lugar, ya no como una derivación de una relación con Washington, sino simplemente porque es también lo que necesita Latinoamérica hacer, volver a pensar en cómo a través de esas reformas, por ejemplo, Argentina se la perdió porque estaba en la época kirchnerista, pero Latinoamérica vivió en los últimos 20 años un periodo brillante, gracias a haber reformado sus estructuras económicas. O sea que creo que también es posible, digamos, reeditar algo así. Pero en cuanto a tu pregunta, me voy a quedar, creo que es algo que van a tener que resolver los historiadores en algún momento. Bien, vos mencionabas recién el consenso de Washington, y bueno, digamos que Argentina, la política de los 90 se inscribió dentro de ese programa. Pero Domingo Cavallo, él suele hacer la aclaración de que en realidad el plan de convertibilidad fue un plan que se tomó de la caja de conversión de Pellegrini, pero digamos fue algo local, un programa local, digamos que lo pudieron llevar a cabo. Digo, hago esta aclaración porque Sí, muchas veces se suele repetir eso, ¿no? sí, coincido. Yo iba más a tu pregunta de si fue la influencia externa o fue la convicción Claro. de Menem de llevarla a cabo. Lo que sí me consta es que Menem al final era un convencido. Menem al final era un convencido de lo que había hecho y por qué lo había hecho. ¿Cómo estaba el país en cuanto a infraestructura antes de bueno, las reformas principales de los 90? Bueno, era un desastre. Todo era obsoleto. Los puertos, los aeropuertos, los caminos, ni hablar de los servicios públicos, las instalaciones sanitarias. Los teléfonos eran famosos, ¿no? Las nuevas generaciones no saben que en Argentina los departamentos que tenían teléfono valían mucho más, porque conseguir un teléfono era imposible, eran 30 o 40 años de espera. Alfonsín había sacado un famoso plan Megatel, en el que había que pagar antes el teléfono y esperar 3 años, ¿no? Después de la privatización, a los pocos meses el teléfono lo instalaban en una semana, ¿no? Todo eso generó que esa cultura de resistencia de las joyas de la abuela desapareciera, porque quedaron perplejos, digamos, quedaron sin argumentos. Si uno recorre los diarios de la época, de la década del 90, se da cuenta que nadie se atrevía a cuestionar lo que se había hecho, porque los resultados eran obvios. Hay un artículo de Alberto Fernández, que yo no sé exactamente el año, creo que es del año 98,
98, 99, donde él hacía críticas porque había que incluir un programa social y demás, pero donde decía es indudable que este es el modelo de las privatizaciones, las desregulaciones y la integración al mundo. Es decir, y no creo que porque Alberto Fernández fuera un convencido, sino que era imposible hablar en contra de lo que se había hecho, porque los mismos que habían estado con la cantinela del estatismo, digamos, durante tantos años, se tuvieron que quedar callados. Y por eso que después vivieron su época de gloria cuando pudieron volver a hacer daño, ¿no? Vos sabés que yo tuve la oportunidad de tener un almuerzo con un político kirchnerista muy famoso, y hablando de la década de los 90, me decía, bueno, dice, pero vos fíjate que el kirchnerismo, aún teniendo la fuerza política como para estatizar eh, todas las empresas del Estado, no lo hizo. Digamos, el mismo kirchnerismo sabía que no podía manejar el teléfono, que no podía manejar, no sé, las comunicaciones en general, como algo tecnológico. Sí han estatizado otras, pero digamos, aún así, afortunadamente, han quedado algunos vestigios de los 90 que nadie se atreve a tocar. Desde ya, Argentina no tendría ni internet si no hubiera pasado por la década del 90. Empecemos por ahí. Y el kirchnerismo en realidad sí estatizó un poco como pasó con Chávez. Cuando el daño que le habían hecho a las empresas era tan grande, era la estatización del fracaso, política que la Argentina siguió durante mucho tiempo. El acoso estatal, el fracaso de las empresas y la estatización, levantando la bandera y cuestiones de tipo sentimental. Pero sí, y después se estatizaron las AFJP simplemente para quedarse con una caja, que era muy fácil. Pero sí existía esa conciencia, de hecho los kirchneristas habían sido muy defensores de la privatización en su momento de YPF. Hay un informe de Cameron, también del año 2003, plena campaña electoral del kirchnerismo, hablando de cuál sería su plan energético, donde hace la aclaración de que durante la década del 90 se invirtió más en el sector que en toda la historia de la Argentina, que esas inversiones y que esa infraestructura estaba intacta. Y hay varios casos de esos, ¿no? Hay un trabajo de, ¿cómo se llama? El ministro actual, bueno, no me va a salir el nombre ahora, me agarró una laguna, de Obras Públicas, donde también hace un raconto de lo que fueron las inversiones durante la década del 90. O sea, la historia está ahí. Todo lo demás es charlatanería, pero la historia económica de lo que pasó en esa década está ahí para que todo el mundo la vea. Yo conozco tu opinión de por qué no hubo una competencia verdadera, digamos, entre empresas, por ejemplo, en el rubro telecomunicaciones. Eh, Me gustaría que la expliques. Sí, hay una crítica liberal muy extraña hacia Menem, como si Menem no hubiera hecho más de lo que tenía el programa de la UCD, ¿no? Hay una cosa extraña, que si uno compara con Macri, muy raro, porque hay gente que está del liberalismo, digamos, a Macri lo comparan con Cristina y a Menem lo quieren comparar con Alberdi. Entonces es un poco injusta esa cosa, ¿no? Hay que comparar lo que hizo de acuerdo a lo que encontró. Y entonces se hablaba en su momento de privatizaciones mal hechas. Lo primero que yo diría es que una privatización siempre es un avance, aún las que están mal hechas, porque quita algo de la responsabilidad del Estado y permite que algunas cosas existen. Por supuesto que estas privatizaciones tuvieron condiciones, pero ¿por qué tuvieron condiciones? Porque había una realidad política. O sea, ¿cómo se privatiza de manera prístina una empresa si vamos a considerar el aspecto económico nada más? Bueno, se cierra y se dice, señores, este negocio que lo haga quien quiera. Y entonces hay que despedir a todo el personal, hay que estar dispuesto. Sí, se puede hacer, inclusive se puede pedir algún préstamo al Banco Mundial para que ese personal tenga algunos años de tranquilidad y se reinserte, porque la actividad económica, si uno la deja actuar,
tiene una velocidad enorme, no es algo que haya que esperar, así que tal vez hubiera sido un buen plan. Pero eso, claro, había que convencer sindicatos, había factores políticos, había limitaciones. Por lo tanto, la solución que se encontró es otorgar unos monopolios parciales, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones y de Entel, unos monopolios por un tiempo. Es decir, en vez de que ustedes vienen y hacen el negocio como quieren y el Estado con ustedes no tiene nada que ver y no los va a subsidiar y no los va a proteger, en vez de eso, háganse cargo de esta obsolescencia, de estos cables pelados que era Entel, y de este personal, cómo está, y van a tener 2 áreas donde van a poder actuar, pero por el término de 2 años. Ese monopolio terminaba en el año 2000. En el año 2000 tendría que haber empezado, de acuerdo a cómo era el plan de privatización, una desregulación total de las telecomunicaciones en Argentina. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, porque ya estaba en el gobierno Fernando de la Rúa y decidió regular la desregulación, con lo cual nunca ocurrió lo que estaba previsto. Y después hay casos con mayores problemas, como por ejemplo el caso de Aerolíneas Argentinas, donde se lidiaba con una cantidad de sindicatos imposibles de manejar, y bueno, la cosa no salió demasiado bien, la verdad, salió bastante mal. Podría haber habido una posibilidad mejor, pero la reestatización fue la peor solución, es decir, la salida de la empresa del ámbito del Estado era algo necesario. Y si uno compara también con las formas de privatización que se hicieron en Inglaterra o en Estados Unidos, también se hicieron así. O sea, se me ocurren muchas formas mejores de hacer privatizaciones, pero digamos, no, hay que compararlo también con lo que se hizo en otros lugares del mundo y tener en cuenta cuáles eran las limitaciones políticas. Ahora, en materia energética, por ejemplo, y la Argentina era un ejemplo para el mundo, ¿no? Hay otro caso que fue muy crítico, que es el caso de las jubilaciones. La Argentina intentó como copiar el modelo chileno de las AFJP de la capitalización. El tema jubilación es un problema que arrastran todos los países. Para Argentina era muy grave porque tenía una deuda enorme, una deuda que venía arrastrada, digamos. Gran parte de ese gasto público que terminó dañando la convertibilidad tiene que ver con el sistema jubilatorio. Entonces ahí se hizo una cosa medio intermedia, porque se quiso mantener el sistema de reparto, o sea que eso significaba que tenía que seguir saliendo plata del Estado, y a su vez adosarle encima un sistema de capitalización. Y para muchos esto era también una afrenta, porque le estaban quitando al Estado sus recursos. No, el Estado había robado a los jubilados durante generaciones. Simplemente se estaba haciendo cargo de parte de ese robo, pagando las jubilaciones de reparto. El problema es que las cuentas no cerraban. Esto no cerró. Esto fue, creo yo, el talón de Aquiles del sistema que terminó produciendo la recesión del año 98. Pero esto no es un problema de Menem, es un problema de la Argentina. Nadie trajo una solución mejor. La verdad es que nadie trajo una solución mejor. Y si ve uno lo que pasó ahora en Chile, si uno lo tomaba como ejemplo, bueno, ese sistema de capitalización chileno que tomamos como modelo tampoco funcionó, porque la insatisfacción de la gente produjo estos cambios políticos que estamos viendo ahora. Y eso tiene que ver con que el Estado en algún momento de la historia asumió esto de que iba a poder el Estado ser el que iba a dar la solución a la previsión. Entonces la gente espera que el Estado dé la solución a la previsión. Si no es a través del Estado mismo con un sistema de reparto, bueno, con el Estado policial sobre el sistema privado. Ninguna de las dos cosas funcionó. Ese es un problema general que tienen todos los países en este momento, el de las jubilaciones, no es particular de la Argentina. Sí, es una cuestión hay un adormecimiento por parte del Estado, sobre todo los sectores que dependen exclusivamente de él, pero digamos, va generando una especie de resistencia a nuevos cambios que, bueno, terminan dificultando este tipo de cuestiones. Por ejemplo, con el tema de la reforma laboral, yo estaba pensando, eh, ¿cómo considerás que fueron los cambios en cuanto a desregulación y qué es lo que faltó para poder aplicar una verdadera reforma laboral? Poco. Lo que sí se hizo fue esta limitación en la cuestión de los accidentes de trabajo. Se creó el sistema de las ART, que era una muy buena idea, como una forma de
es una forma de no dar vuelta al sistema directamente, pero hacerlo más eficiente, que después los jueces terminaron también relativizando y complicando. Pero tal vez es una de las áreas donde se avanzó menos, pero hay que tener en cuenta también que, digamos, el sustento político de Menem seguía siendo el sistema sindical. O sea, mucho hizo Menem que uno esperaría que los sindicatos hubieran resistido y que no resistieron, ¿no? Ahí faltó bastante, tenía que haber una apertura, pero la debilidad, el gran problema es que mantener un sistema de convertibilidad con un altísimo gasto público y un país que se endeuda hace que ingresen dólares prestados al Estado, ingresan al sistema, digamos, que terminan compitiendo con las exportaciones. Y eso es fatal. O sea, en algún momento, un de la Rúa, un continuador de la década del 90, tenía que tener en su agenda, antes que nada, la solución de ese problema, la solución del problema del gasto público para que fuera posible continuar con el sistema. En vez de solucionar ese que era el problema, era el talón de Aquiles del sistema, lo que se decidió es que todo estaba mal. Volvimos a pensar como estatistas, a pensar que se habían vendido las joyas de la abuela y toda esta cantinela que todos hemos escuchado, ¿no? Es decir, había que ratificar el rumbo y corregir, y en vez de ratificar el rumbo y corregir, se deshizo lo que se había logrado. Bueno, hay que hacerlo ahora entonces. Bien. Te iba a preguntar con respecto al tema ferrocarriles. Yo creo que ahí también hubo una intervención de los gremios, ¿no? Que, digamos, dificultaron una privatización total. Hubiera mejorado mucho el tema de las cargas, no solo el transporte de cargas, sino transporte de pasajeros, el poder establecer un sistema como el europeo. ¿Vos pensás que los gremios, digamos, son el principal obstáculo en esa cuestión? Sí, los gremios son un obstáculo, evidentemente. En ese momento hay que recordar que en algún momento cuando quisieron pararle todo el plan, dijo, ramal que para, ramal que se cierra. O sea, era un tipo que tenía una capacidad de decisión y una audacia increíble, ¿no? Para llevar a cabo el plan que tenía en mente. ¿Podría haberse hecho mejor? Claro, todo podría haberse hecho mejor, pero eso es lo que yo digo que tendría que haber pasado en una Argentina normalizada. Si uno va al año 97, 95, 96, inclusive la campaña de la Rúa contra Duhalde, uno podría ver ahí, uno podía pensar en ese momento que la Argentina estaba solucionada y que lo que podía llegar a venir en un gobierno que encarara los problemas que habían quedado, o mejorar algunas de las cosas que se habían hecho, que se había hecho muchísimo, y después se vieron dificultades, se había que hacer correcciones, era el momento para hacerlo. Bueno, eso desgraciadamente no fue lo que pasó, ¿no? Así que sí, hay mucho para especular en retrospectiva Sí. respecto a qué se podría haber hecho. Pero si yo hago la retrospectiva, lo que se hizo es impresionante. O sea, a mí cuando se habla de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan reformadores, ellos recibieron países organizados, con un sector privado enorme, países con instituciones sanas, funcionando. Menem recibió un país en hiperinflación con 60 años de estatismo y con esta mentalidad que vos mencionaste, que parecía que no tenía solución, ¿no? En un estado de catástrofe. Un país que todavía venía sufriendo las consecuencias de la guerra de las Malvinas en su relación con el mundo. Eso es lo que reformó Menem mientras abría el mercado de periodístico, ¿no? Mientras se privatizaban los canales de televisión y los diarios empezaban a vivir de la publicidad comercial, algo que no estaban acostumbrados a hacer desde hace mucho, y ya perdieron, por supuesto, de nuevo la costumbre, ¿no? Lo cual era un avance institucional muy grande.
es enorme eso. Por supuesto, después se van a encontrar cosas que uno podría hacer de otra manera. Yo puedo agarrar la Constitución de Alberdi y ponerme a decir, bueno, esto podría haber sido así o esto podría haber sido así. Y tengo varias ideas, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Es algo que podríamos proponer a futuro. Bueno, podríamos pensar, si el título de mi exposición es correcto, que debemos retomar el camino de la década del 90. Bueno, retomémoslo con beneficio de inventario, digamos, retomémoslo, pero cambiemos esto y cambiemos lo otro, ¿no? ¿Por dónde te parece que habría que comenzar? Yo creo que hay que comenzar por una desregulación absoluta. Diría, había un proyecto que nadie tomó en serio en su momento de Rodríguez A, cuando apareció en el gobierno, que era derogar toda la legislación de la Argentina y empezar de cero con el Código Civil. Eso creo que podría ser importante. Empezaría por abrirse al mundo de manera unilateral, que la Argentina vuelva a tener una relación con el mundo, que haga una apertura unilateral sin necesidad de pactos, ¿no? de pactos aduaneros. Buscaría muchas maneras de restablecer el derecho de propiedad, empezando por la derogación de la ley de alquileres, ya que me viene a la memoria en este momento, y en general lo que haría es una abrupta reducción de la carga impositiva. Tiene que haber las cuentas son así de la solución de la Argentina. No es qué es lo que nos permitirán los sindicatos, los gobernadores, los miembros de la burocracia estatal bajar. ¿Cuán elástico, como dicen los economistas, es la baja del gasto público? No, es exactamente al revés. Esto es lo que nosotros tenemos que reducir. Nosotros tenemos que hacer funcionar al Estado con el 25% de lo que funciona en este momento. La cuenta debe hacerse de esa manera. Lo importante es tener la decisión de cambiar de sistema. ¿Por qué? En lo que se llama una política de shock. El shock, para la gente, para los gradualistas, quiere decir que uno va a sufrir mucho ahora. Uno tiene que sufrir mucho porque la solución está detrás del sufrimiento. Bueno, esa es una falsa visión del shock. El shock quiere decir que sabemos que hay un horizonte que uno pasa en el cual el mercado empieza a funcionar. ¿Por qué funciona? Porque la gente está habilitada para ganar plata. Porque los empresarios no están para contestar preguntas de los políticos ni de los reguladores, sino que se les permite ganar plata y obtener beneficios de eso. Y es una sociedad tan pacífica que todo el mundo tolera que los demás ganen dinero. Entonces, los que no tienen habilidades para ganar dinero por sí mismos se ven beneficiados porque tienen demanda de trabajo. Y acá es donde el shock lo que tiene que hacer es ser suficientemente rápido para adelantar los beneficios, porque los problemas son financiables. Los problemas del corto plazo, como la desocupación de los empleados públicos o de aquellos que sufran porque están en industrias que solamente existen por protección, esos problemas se pueden atender con financiamiento. Eso es financiable. A lo que no se puede renunciar es a traer a este momento lo más rápido posible los beneficios. Y eso va del lado de terminar con la cantinela de hablar mal de los empresarios y empezar a entender que lo más importante que tiene una sociedad es un empresario. Porque el empresario es el tipo que sabe sacar dinero del riesgo. Casi todos nosotros sabemos sacar dinero de una oferta laboral. No tenemos ningún riesgo. Sabemos que hay un sueldo disponible y vamos tras él. Pero el empresario es el que crea el sueldo. Sin el empresario el sueldo no existe. El empresario es el tipo más importante de la sociedad. Es el que prueba. De 10 proyectos de emprendimiento, de 10 empresas que se crean, 9 fracasan. ¿Cómo no le vamos a dar importancia a ese uno? Ese uno es el más importante de nosotros. Clarísimo, José. Sí, hay una gran demonización de lo que es el empresario. Digamos,
hay un muy hábil aprovechamiento de toda esta situación, de la situación económica, del malestar económico, por parte de la clase política, que es la que, digamos, canaliza todo eso hacia los empresarios, hacia el que produce. Yo creo que eso es fundamental, que, digamos, uno de los pilares, como vos decís, si no apuntalamos a ese pilar, al de los empresarios, al del riesgo, eh, no va a haber futuro. No, y te diría más, no viene solo de la política, ¿no? Viene de la política, viene de la iglesia, viene de los colegios, viene del periodismo, pero también viene de los empresarios. O sea, los empresarios se tragan la propia culpa que les inyectan. Yo los veo muchas veces dar explicaciones de cosas que no deberían dar explicaciones. Los veo, por ejemplo, a la gente del campo ofreciéndole al gobierno regalar determinados cortes para que les permitan exportar. O sea, hay algo que al empresario le llega de esa culpa que se inyecta. ¿Por qué se inyecta la culpa? Bueno, porque es un método el parásito, ¿no? Para yo poder quitarle a otro lo que tiene, primero lo tengo que hacer sentir mal por lo que tiene. Esta es la tragedia moral en la que está la Argentina, una tragedia moral que explica su fracaso económico, yo creo. Entonces, es muy importante que el empresario salga de estar en la defensiva y que el empresario también reivindique su rol y su importancia y que se sienta orgulloso frente a los políticos, frente a los periodistas que lo cuestionan. Yo he visto empresarios tipos que han hecho cosas importantísimas, que tienen un mérito enorme en lo que han logrado, en la cantidad de gente a la que le pagan sueldos, que son corridos por un periodista que sale de primer año de TEA, y al cual le dan explicaciones y parece que merecieran esas explicaciones. Eso quisiera no verlo más. Yo creo por eso que tiene que haber un cambio de mentalidad de todo el mundo, ¿no? Respecto del empresario. Y que el primero que tiene que demostrar, no solamente que merece lo que tiene porque lo ha construido, es el empresario, sino frente al sistema político. Tiene que explicarle al sistema político. Él tiene la responsabilidad también de explicarle al sistema político por qué el empresario tiene que ser respetado. Bien, José, a modo para ir cerrando, ¿tendrás algún tipo de conclusión? La conclusión sería, no todo está perdido, la solución siempre está a la mano, no hay países condenados, ni al éxito, como decía Dualde, tampoco, no hay países condenados, no hay ningún país que por su pasado no pueda salir adelante y cambiar. Todos los países tienen pasados espantosos. Toda la política en el mundo ha sido espantosa, hasta hace 200 años. Entonces, la Argentina perfectamente puede realizar ese cambio. Y yo creo que eso depende no de que aparezca algún partido político iluminado, sino que tanto la sociedad civil como la élite, digamos, de la Argentina, el periodismo, la gente que discute, cambia su chip y empieza a pensar en términos de por qué hemos dejado que la década del 90 se fuera de esta manera en lugar de continuarla cuando fuimos testigos de que funcionaba. Esa sería mi conclusión. Y además agradecer mucho la invitación de nuevo. Bueno, José, la verdad que estuvo muy instructiva. Es un tema realmente apasionante y que considero que hay que sacarlo al tema, hay que exponerlo. Es algo, hay que romper un poco con esa inercia, con esa demonización, y yo creo que, bueno, también en parte gracias a, por ejemplo, Milei, que ha tenido participación últimamente en medios masivos, se está cambiando esa cuestión. Recuerdo una pregunta de alguien que en un programa de Canosa le preguntaba por Cavallo de una manera despectiva. Él, o sea, delante de todo dijo el mejor ministro de Economía de la historia. Yo pienso que cuestiones así dan una señal de cambio. Demuestran que la Argentina está madurando de alguna manera. No sé si Sí, coincidís conmigo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además creo que el proceso hay que provocarlo. Yo tengo muchas críticas a Milei, pero eso es algo que le tengo que elogiar realmente, esa defensa valiente que hace de eso. Bueno, José, muchas gracias. Agradecemos a todos por su participación. Y bueno, vuelvo a repetir que en el caso de quienes deseen ser parte de la asociación o ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer. Bien, acá. A ver. Alberto, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Estás muteado, Alberto. No, no, Martín, gracias. No, yo simplemente agradecerle mucho la presencia a José, invaluable para nosotros y seguro para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, un placer. Gracias. Pedimos un aplauso nomás para José como para despedirlo. Gracias. Gracias, gracias.